Eh, Muy buenas tardes nuevamente a todos. Muchas gracias por unirse. Estamos esperando todavía a un poco más de personas, pero para no tardar mucho y sobre todo respetar los tiempos de todos, iremos iniciando. Mi nombre es Samantha Cruz. Soy coordinadora de monitoreo y evaluación en Fondo para la Paz. Es un gusto poderlos tener por acá. Y les doy la bienvenida a este panel titulado Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible, evaluar para mejorar, esto en el marco de la Semana de la Evaluación 2020. Y en esta ocasión estaremos acompañados de Daniela Dorantes, Magali Jáuregui y Carla Caballero. Les cedo la palabra a Magali Jáuregui para que nos pueda dar la introducción a este panel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos y por el interés mostrado en esta sesión. Yo tengo la oportunidad en este momento de presentarles a mis compañeras en esta sesión, lo cual hago con mucho gusto y también aprovecho para agradecer justo su participación en esta sesión que es muy importante para nosotros, ¿no? Inicio en este caso con Carla Caballero. Carla Caballero es licenciada en Ciencias de la Informática por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería en Ciencias Sociales y Administrativas. Cuenta con una maestría en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac. Además, también tiene varias certificaciones, diplomados y capacitaciones en diferentes instituciones. Entre las más recientes se encuentran Service Design México, enfoque basado en derechos humanos, gestión para resultados de desarrollo en programas sociales, evaluación de impacto de programas sociales, filantropía corporativa y responsabilidad social empresarial, evaluación de potencial humano y habilidades directivas, entre otras. Actualmente, Carla se desempeña como subdirectora de inversión social en Nacional Monte de Piedad y, bueno, pues tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la inversión estratégica, pues a lo largo de toda su trayectoria. Entonces, Carla, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, es un gusto. A continuación les voy a presentar un poco sobre Daniela Dorantes. Daniela es cofundadora de Fortaevalúa. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey y es maestra en Política Pública Comparada por Flaxo. Desde 2018 es directora general de Servicios a la Juventud, SERAJ, donde ha llevado a cabo distintos procesos de fortalecimiento de equipo y organización, especialmente en temas de evaluación. Daniela tiene una amplia experiencia en acompañar procesos como consultoría externa a organizaciones que trabajan justo con SERAC. Y bueno, pues justo en el 2017 fundó el Centro de Fortalecimiento en Evaluación AC, Fortaevalúa, que es una organización sin fines de lucro cuyo propósito es fortalecer las capacidades de evaluación de las organizaciones de la sociedad civil en México. Y bueno, también busca contribuir a la creación de una cultura de la evaluación dentro del sector social de este país. En específico, Fortaevalúa ha acompañado en diferentes procesos de evaluación a Fondo para la Paz. Y pues muchas gracias, Dani. Es un gusto compartir contigo esta tarde. A continuación voy a presentar a mi compañera Samantha Cruz. Samantha Cruz es actualmente coordinadora de monitoreo y evaluación en Fondo para la Paz. Ella es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Justo desde 2019 está trabajando con nosotros en Fondo para la Paz y tiene como labor principal la evaluación de la teoría de cambio de la organización. En etapas profesionales anteriores, Samantha se ha desempeñado bajo este mismo puesto de coordinación de evaluación, teniendo a su cargo diseño, implementación y seguimiento de proyectos y programas emprendidos en comunidades, especialmente también en el trabajo en generación de indicadores y herramientas necesarias para estas organizaciones para poder realizar actividades de monitoreo y evaluación del trabajo que están realizando. Los temas de interés principales de Samantha son desarrollo comunitario, igualdad de género y garantía en derechos humanos. Y bueno, mi nombre es Magali Jáuregui, yo soy directora de desarrollo comunitario en Fondo para la Paz. Llevo 14 años de trabajo en esta organización, siempre en el ámbito del trabajo de campo. Y bueno, pues actualmente estamos justo a cargo de la implementación con todo el equipo de campo del Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Samantha, estamos en tus manos. Muchas gracias, Maga.
Y bueno, pues simplemente me resta poder compartirles cuál será la dinámica de esta sesión. Y creo que todos estamos familiarizados con el uso de Zoom. Pero si no, bueno, les recuerdo por favor, la manera en cómo nos vamos a poder comunicar en esta ocasión podrá ser que si quieren participar, les pido por favor puedan usar la función de levantar la mano para así yo darme cuenta de que están solicitando la palabra. De lo contrario, puedan escribir sus preguntas o comentarios en el chat y les estaremos dando seguimiento. También comentarles que algunas de las participantes en su presentación tienen preparadas algunas preguntas a modo de reflexión grupal para los asistentes, por lo que ellas les estarán indicando el procedimiento para poder dar pie a esa dinámica, pero más o menos pues va a ser la misma de poder levantar la mano y para poderles otorgar la palabra. Debido al número de asistentes, solo se le podrá otorgar la palabra a una sola persona, para que pues todos puedan participar y podamos agilizar un poco esta sesión. Al final de la ronda de las presentaciones se va a dejar un espacio para las preguntas a las ponentes y el chat pues siempre va a estar abierto y ahí pueden colocar preguntas. Iré tomando nota y las iremos respondiendo al final. La primera presentación que tenemos corre a cargo de Daniela Dorantes. Ella nos va a presentar la estructura de monitoreo y evaluación que codiseñó para Fondo para la Paz. Ella, bueno, ya su semblanza, nuevamente ella es cofundadora de Fortevaluar y actualmente directora general de SERA. Adelante, Daniela, enseguida pongo tu presentación. Gracias, Sam. Justo esa era mi preocupación. Quisiera como antes de entrar a la estructura y tomándome el tiempo, porque si no a mí se me va, y me lo voy a poner porque si no me paso. Desde Fortevaluar tenemos ya varias ocasiones trabajando con Fondo para la Paz y creo que eso fue un aprendizaje muy rico como organización, como evaluadoras. Tuvimos la oportunidad de empezar con pequeños proyectos, que nunca son pequeños en fondo, pero estos proyectos nos ayudaron a comprender cómo era la operación de fondo y qué alcances tenían. También estar escuchando un poco las inquietudes de Magali y del equipo en cuanto a ver, tenemos estos pequeños o grandes proyectos, ¿no? A lo mejor alguno es un café, alguno es un trabajo con abejas, otro de recolección pluvial, etcétera, etcétera, etcétera. Como todos esos se iban dando dependiendo de la localidad, pero ellos tenían algo más grande, que es su teoría de cambio integral del programa, y de eso alineado a su misión y visión. Y la pregunta para el equipo era, ¿qué tanto tanto esto que estamos haciendo en el día a día va abonando al cumplimiento de esa teoría de cambio general y cómo se intersectan los resultados de un proyecto o programa con esta teoría de cambio global? Lo que fuimos haciendo fue, y creo que esto a título profesional como evaluadora me parece lo más rico, hubo un aprendizaje de ambas partes. Yo hoy podría explicar Fondo para la Paz, espero de la mejor manera, porque pasé tiempo con ellos. Estuvimos en proceso de reconstrucción, en Chiapas, en Oaxaca, en la Sierra de Veracruz, de modo tal que podíamos ir entendiéndolas mejor. Hoy en la mañana tenía yo la oportunidad de estar en otro panel y lo que decíamos es que en sociedad civil la operación y la evaluación tienen que sincronizarse de la mejor manera para tener mejores resultados. Y esto ha sido el esfuerzo de estar trabajando de la mano con Magali y ahora desde que llegó Sam con Samantha. Esto ha sido un proceso de maduración. Entonces, vamos a ver más o menos cómo se estructuró el sistema, sin más allá de estos antecedentes que acabo de decir. El esquema de monitoreo partía de cuál era su teoría de cambio. Gracias a un proceso de fortalecimiento institucional, el equipo de fondo tenía una teoría de cambio. Sin entrar a grandes detalles, lo que quiero decir es que si van a ver, hay 3 grandes líneas, cada una coloreada de diferente color. La línea verde es toda la parte de generación de conocimiento. Es a partir del reconocer lo que sabe la comunidad rural e indígena y la intervención de resultados de conocimientos de las ecotecnias, los saberes de la propia comunidad, pero también de las universidades, de la investigación, encontrar
una solución ambiental, político, social a problemas muy particulares. Pero ahí había un intercambio de saberes. La segunda parte de su línea de trabajo tiene que ver con las mejores de las condiciones de vida. Ellos no ponen, por ejemplo, un aljibe comunitario nada más porque está bien tener agua comunitaria, sino porque resuelve una necesidad específica de acceso a agua. Sin embargo, pues en esas mismas comunidades, aunque hubiera un aljibe comunitario y tuvieran necesidad de agua, también había necesidad, por ejemplo, de mejores recursos o un mejor ingreso. Y esto, respetando los saberes locales y obteniendo mejores recursos o conocimientos de ecotecnias, cómo se bajaba en una fórmula específica de trabajo. Y entonces, por ejemplo, ahí tienen todo lo que han hecho con puerquitos, con abejas, ¿no? Y cómo eso va generando mejores condiciones de vida. Y aquí empezaba lo más interesante, es qué condiciones de vida vamos a medir, dado que no todos los proyectos abonan a todos los ejes, pero además abonan en un contexto social, económico, muy adverso, en donde encuentras una comunidad rural en la Sierra de Chiapas, en donde tener acceso a agua representa un gran avance, tener agua en Calakmul puede ser un gran avance, pero cómo eso se interconectaba, por ejemplo, con una dieta variada, con mejoras en su salud. Entonces empezamos a ver que nos se complejizaba. Y yo quisiera decirlo así, Fondo para la Paz, dado las diferentes líneas de trabajo y el nivel comunitario, tiene un enfoque sistémico que conecta múltiples aristas de un proceso. Después, además, por si no fuera suficiente con la parte de todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida en lo general, había una condicionante, es que eso tenía que ser a partir de la organización comunitaria. El intercambio y el reconocimiento que en colectivo se iban a resolver mejor los problemas locales y que para ello se necesitaba la participación de todas y todos. De esa forma se podían tener comunidades cohesionadas, autogestivas, con una visión sostenible. Y en esa visión sostenible incluía la de ellos, la de sus familias, la de la comunidad, la del suelo, la del piso, la de la tierra, la del aire en el que se habitan esas comunidades. Entonces, a mí me gusta hablar mucho y de hecho Magali me ha autorizado a utilizarlo como ejemplo de clases porque lo que nos va dando es un intercambio entre lo que pasa con el medio ambiente tradicional que imaginamos como el suelo, la tierra, el agua, el aire, con procesos, por ejemplo, del cuidado de la tierra, con procesos del cuidado de la siembra y con quienes cuidan y cómo se organizan. Entonces, esta riqueza, entonces un día me dijo Magali, Dani, pues es que hay que evaluarla. Y yo, sí, son muchas cosas, Magali, son muchas cosas. Entonces, lo que tuvimos que hacer, y esto creo que son dos puntos importantes. Uno, fue entender esto que yo se los expliqué de la voz de ellos. Ahora no están las imágenes, pero han sido diálogos muy ricos, porque no solo fueron con Magali o con Samantha, que pensaríamos, o con los gestores comunitarios, también fue con los operadores en campo, quienes además tradicionalmente son personas de la comunidad. Ellos, recuerdo muy bien, en Chiapas empezamos a dibujar y que ellos me explicaran desde su teoría, desde su entender, qué era Fondo para la Paz y cómo lo hacían. De ahí generar abstracciones. De esas abstracciones empezar a construir indicadores. Esos ejercicios de diálogo se fueron tornando era un sistema complejo y que no podíamos utilizar instrumentos que no hubieran sido probados. Para entonces, por lo cual, nosotras diseñamos una estrategia basada en 3 cuestionarios básicos. El primero es el... ¿Me ayuda, Sam? Bueno, antes de los cuestionarios, empezamos a utilizar los referentes teóricos. Si hablamos de mejora de calidad de vida, entonces revisamos lo que tenía el Coneval. Y el Coneval que hablaba de la línea de pobreza, pero cómo esta estaba asociada al acceso de ciertos servicios básicos: alimentación, vivienda, educación, seguridad social, calidad de los espacios educativos y grado de cohesión social. Y después vimos la desagregación por las características de vulnerabilidad por carencias sociales. Y de ahí vimos cómo los evaluaban o con qué preguntas trabajaban cada uno de estos, me quedan 10 segundos,
cómo trabajan cada uno de estas vulnerabilidades. El otro referente teórico que utilizamos fue el del bienestar subjetivo. Había un punto importante, es qué tanto tú te sientes conforme con lo que está a tu alrededor, qué tanto tú estás conforme con la calidad del agua, con la educación que recibes, con el trabajo e inclusive con el trabajo de Fondo para la Paz. Y todos estos eran preguntas que se fueron utilizando del banco de cuestionarios de la OCDE, de Coneval y el último del Latin Barómetro, que se recordarán la otra línea de cohesión comunitaria, ahí estaba todo lo que estaba en participación social comunitaria que nos venía dando el Latin Barómetro. Ha sido un diálogo porque ninguno de estos cuestionarios, uno, estaba adaptado para que ellas y ellos los pudieran aplicar directamente, dos, ninguno de ellos tenía toda la característica de las comunidades rurales en las que ellos trabajan. Entonces hemos tenido que ir adaptando los referentes, pero también los ponderadores de metas a los que están aspirando. Para operacionalizarlo hay 3 cuestionarios que incluyen el sistema de monitoreo básico. Uno es un padrón de participantes. Es súper importante. Cuando hablamos de un sistema de monitoreo, no pasa si no hay un padrón de beneficiarios o de participantes, es decir, en la unidad mínima. Sin embargo, la unidad mínima de fondo no solo son los individuos, sino son sus familias, y ahí estaban todos los datos generales, caracterización de los hogares, ingreso, acceso a servicios de salud, agua y vivienda, que son asociados a un mismo espacio familiar o por hogar, que es como lo miden las instancias por particularmente del INEGI, y el segundo instrumento tenía que ver con las localidades, que es, como les dije, el segundo nivel de agregación en el que trabaja Fondo para la Paz. Estas comunidades, ¿me ayudas, Sam? Lo que queríamos ver era, a partir de registros que tuvieran las propias comunidades, es qué tipo de acceso tenían nuevamente a la educación, a los centros de salud, al acceso a la tierra, a la alimentación, y esta creo que es una de las partes más importantes, el estado de los servicios ecosistémicos que están dentro del espacio comunitario. Si bien queríamos ver, por ejemplo, cuestiones como la contaminación que hubiera en el agua, o, por ejemplo, el tipo de siembra, el diseño de la siembra, de modo tal que pudiéramos avanzar en la situación en comprender cómo también estos servicios ecosistémicos se estaban transformando a partir de la intervención de las ecotecnias que se estaban aplicando. Y el último instrumento pasaba para alinear con cada uno de los cuadros, creo que lo corté. Bueno, es el último instrumento. No es ese, es el cuestionario de seguimiento y satisfacción. Este cuestionario de seguimiento era el que iba influyendo más la parte del bienestar subjetivo. Es decir, tú como familia o como representante de la familia, ¿cómo te sientes respecto a? Y ahí fuimos viendo la percepción de las comunidades. Esta parte lo que nos permitió, en la siguiente diapositiva van a ver, es que cada una de las preguntas de este cuestionario se estaba asociando a cada uno de los elementos de la teoría de cambio. De modo, no entraré a la revisión en este momento, pero la pregunta 20 está alineada a qué tanto se están intercambiando saberes. O la 6, qué tanto se están generando organizaciones sociales articuladas dentro de la comunidad y que respetan a las autoridades locales. Esto nos permitió generar unos cuestionarios bastante robustos. Sin embargo, y esto me parece interesante decirlo, Fondo para la Paz ha hecho un esfuerzo magnánimo de ir a hacer los cuestionarios a cada una de las comunidades y a cada uno de los hogares. Sin embargo, había un reto y era la sistematización de la información. Y tratando de hacer la mejor de las innovaciones posibles, nosotras tuvimos acceso a una plataforma que se llama Cobo Toolbox, en donde aprendimos a sistematizar. ¿Qué es la maravilla de este sistema? Que es acceso gratis y software libre, pero lo segundo, y me parece importante, es que se permite la carga y la aplicación de cuestionarios a través de tabletas o celulares, aún sin conectividad. Esto a lo mejor pareciera simple, sencillo, pero en las condiciones en las que trabajan Fondo para la Paz era súper importante garantizarlo. Los levantamientos son extensos y el trabajo creo que ha sido un saltar en el tiempo. Tuvimos la preparación, el escucha y después, y esto es de las cosas de las cuales me siento más orgullosa de Fondo, es la transición que ha habido a apropiarse ellos mismos de su sistema de monitoreo. Yo, por más que hubiera querido acompañarlos, era imposible. Ellos saben cómo se comporta la Chinantla, cómo está la Huasteca,
Y ahí el esfuerzo de tener a un gerente de evaluación, en este caso Samantha, que ha dado acompañamiento a los equipos para esos levantamientos, sistematización y también entendiendo las necesidades, en este caso de los tomadores de decisiones al interior de fondo, ha abonado muchísimo al trabajo de una implementación y logro de una evaluación en Fondo para la Paz de carácter integral que no solo mida cada uno de los proyectos. Y por mi parte es todo. Muchas gracias, Dani. Súper importante poder destacar, bueno, de todo lo que nos mencionaba, esta parte del enfoque sistémico que conecta diferentes aristas. Creo que no solo es el caso de Fondo para la Paz, creo que es el caso de muchas de las organizaciones que el día de hoy nos acompañan, que buscamos un enfoque integral en muchos aspectos. Entonces, la construcción de estas herramientas también tienen que ir en este orden, en esa misma sintonía de que sea integral, y que no necesariamente, bueno, en el caso de nosotros tenemos una teoría de cambio, pero no es estrictamente necesaria. Si bien sí es lo ideal, lo importante es poder integrar, poder tener en cuenta que las herramientas que nosotros construyamos tienen que ir acorde a lo que nosotros estamos buscando. También está ese esfuerzo enorme de poder buscar por todas las herramientas disponibles en la red para poder construir estas herramientas que vamos a aplicar en comunidad, y sobre todo la apropiación de este sistema de evaluación, de monitoreo y evaluación por parte de quienes estemos en nuestra organización. Creo que sin esta apropiación, sin en esta conciencia de que esto es necesario también hacer para justo ir viendo cómo vamos en nuestro actuar, creo que sin esto no podríamos, sería un poquillo más complicado nuestro actuar en campo. Entonces, enseguida yo les presentaré, permítanme. Sí, estoy revisando el chat. Recordarles que esta va a ser la vía por la cual nos podremos comunicar. Daniela dejó ahí ya su correo electrónico. Y sí, sobre todo esta herramienta súper importante y bien práctica, que la verdad es que sí nos ha sacado de muchos apuros. Es bien, muy didáctica y no necesita como, no hay una curva de aprendizaje tan alta, creo yo, desde mi punto de vista. Les compartiré mi pantalla. Ahí ya la tendrían que estar bien. Ok, vale. Espero no debrayar demasiado, porque luego también se me va. Bueno, yo después de esta presentación que nos hizo Daniela, yo les estaré presentando los resultados generales obtenidos para la evaluación de este programa de desarrollo comunitario sostenible, o PDCS, que el PDCS es la metodología de trabajo de Fondo para la Paz. Esta se implementa en comunidades rurales, predominantemente indígenas, en alto grado de marginación y en condiciones de pobreza o pobreza extrema. En este momento se implementa en 5 estados de la República, que son Campeche, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí y Oaxaca, logrando así incidir en más de 42,000 personas en 110 comunidades. En esta imagen y se muestra un poco como lo que ya nos mostraba Daniela, que ya entró un poco también en detalle de cómo están organizados estos ejes, y que lo que nos permiten es que, bueno, estos tres ejes son los pilares sobre los que se sostiene el desarrollo de las comunidades, y sobre todo el desarrollo que ellas mismas quieren para sí mismas y que son acordes a sus planes y a sus intereses. El fin último del PDCS es que en un periodo de 10 a 15 años de trabajo en conjunto con las comunidades, estas puedan consolidarse como comunidades cohesionadas, autogestivas, con visión de desarrollo sostenible y con capacidad de incidencia pública a nivel local y regional. Por esto es que prácticamente pues, toda la metodología se basa en procesos participativos e incluyentes. Antes de entrar también en este punto de cuáles son nuestros temas y parámetros seleccionados para la evaluación, algo que me gustaría destacar
de todo esto es la labor que como evaluadores también tenemos. Y esta es la simplificación de la información. Ya Daniela hacía también un poco mención de esto, y es que el poder llegar a este punto conlleva un montón de trabajo, conlleva muchas horas de poder reflexionar y ver que de todo lo que ya tenemos, qué vamos a buscar para nosotros decir, ok, esto es lo que vamos a seleccionar para que digamos que ya estamos listos para salir de alguna comunidad, que Fondo para la Paz puede ir puede hacer alguna otra intervención en alguna otra región. En esta lámina lo que podemos ver, bueno, les iré presentando lo que seleccionamos para cada uno de los ejes que ya se habían mencionado, y es que el primero de ellos es el de mejora de condiciones de vida. Acá los temas seleccionados para esto fueron un ingreso que no depende en gran medida de transferencias gubernamentales, que cubre la línea de bienestar establecida por Coneval, que tienen acceso a servicios de salud, que hay una alimentación saludable suficiente, que no hay hacinamiento, hay acceso a agua, las condiciones de vivienda son adecuadas, hay una percepción en la mejora del medio ambiente, y eso se ve en una vida sustentable, y sobre todo también una infraestructura y servicios comunitarios adecuados. Para los ejes de organización comunitaria y generación de conocimientos, nosotros buscamos que exista un nivel óptimo en estos temas, que son la resolución de conflictos comunitarios, colaboración comunitaria, influencia en resolución de conflictos, colaboración gobierno-sociedad, toma de decisiones con perspectiva de género. También buscamos que haya una percepción óptima de conocimientos y saberes comunitarios en proyectos, y que haya talleres adecuados y replicables. Para todos estos temas mencionados hemos considerado diferentes porcentajes o límites que desde nuestro punto de vista son los ideales para alcanzar el objetivo planteado. Considerando todo esto, les voy a presentar como los resultados preliminares obtenidos en 3 centros de operación, que son el de Sierra Zongolica en Veracruz, Chinantla y Mixteca en Oaxaca. Okay. Esta primera gráfica son los resultados obtenidos para el eje de mejora de condiciones de vida. En general podemos ver como resultados mayoritariamente positivos, medios, ¿no? Sin embargo, todavía en el punto, por ejemplo, en el caso de vivienda adecuada, pues esta falta de alguna chimenea o algún ducto que saque el humo de la vivienda, porque recordemos que mayoritariamente en comunidades indígenas, pues el principal combustible es la leña. Entonces, no queremos que se quede encerrado en la vivienda, ¿no? Y sobre todo también la otra parte, que es la cuestión del hacinamiento, que pues es también todo un tema en la región, y pues en este se ve reflejado. Para los ejes de organización comunitaria y generación de conocimientos, este es como nuestra especie de semáforo. También consideramos que esta semaforización permite visualizar de manera un poco más clara qué resultados estamos obteniendo, cómo estamos en ciertos temas en cada comunidad. Acá por cuestiones de privacidad omití los nombres de las comunidades, pero podemos observar en dónde estamos, ¿no? En la gráfica anterior estábamos observando también de manera general los resultados de este centro de operaciones, que olvidé mencionar que tiene 25 comunidades de trabajo, es uno de los más grandes de Fondo para la Paz, y los resultados acá los podemos ver, mayoritariamente óptimos. Sin embargo, no se han alcanzado los objetivos establecidos para cada uno de esos temas. Para el Centro de Operaciones Chinantla, en el eje de mejora de condiciones de vida, acá vemos los resultados. También son mayoritariamente positivos y de medios a altos, ¿no? Acá este tipo de semáforos, pues también lo que nos permite visualizar es en dónde podemos concentrar a lo mejor algunas acciones de lo que nosotros consideramos que fue considerado para la evaluación. El Centro de Operaciones Chinantla tiene a su cargo 4 comunidades,
Y para los ejes de organización comunitaria y generación de conocimientos, pues estos son los resultados. Acá, interesante poder también ver que a diferencia, por ejemplo, del Centro de Operaciones de Zongolica, el tema de toma de decisiones con perspectiva de género pues aparece con color diferente, ¿no? Y esto pues lo que refleja es que desde su percepción las decisiones a nivel comunitario son tomadas mayoritariamente por hombres y no en igualdad, que es lo que nosotros también esperamos poder encontrar. Para el Centro de Operaciones Mixteca, también los resultados que observamos pues, son de medios a altos. Sin embargo, acá el tema de saneamiento con algún tipo de sanitario seco, pues es mucho más bajo a comparación de los otros centros de operación. Acá también es importante también destacar que cuando se hace este levantamiento de información, pues se le pregunta a la familia, bueno, se les hacen las preguntas y es también lo que ellos nos reportan, ¿no? Entonces, porque pues no entramos y verificamos que todo lo que nos esté diciendo sea verdad, ¿no? Pero en este caso, para el eje de, bueno, perdón, para el de saneamiento con sanitario seco, estos son los resultados que obtuvimos para esa encuesta. Para los ejes de organización comunitaria y generación de conocimientos también tenemos resultados predominantemente óptimos. Sin embargo, nuevamente repito, no se han cumplido con los objetivos que nosotros planteamos para esos temas, ¿no? Generalmente nosotros planteamos alrededor de entre un 70 y un 90% de familias que responden de manera óptima a cada uno de estos temas. Entonces, aunque esté óptimo, todavía no se cubre lo que nosotros esperamos obtener al final de nuestra intervención. Ok. En general, podemos observar que los resultados son predominantemente positivos. Sin embargo, hay consideraciones a tomar, y es que esto es una fotografía tomada antes de la crisis generada por la pandemia de COVID-19. Al mismo tiempo, estos resultados también nos permitirán contrarrestar de alguna manera la información que en otras comunidades o regiones se genere. Si bien cada una de estas tiene sus particularidades, también tienen semejanzas. Y esto también nos permite visualizar una parte del impacto que tuvo y tiene esta pandemia en parte de la población, que incluso antes de esto ya estaba catalogada como comunidad en alta marginación o en pobreza. De todo esto también es importante considerar que el Coneval prevé que haya una caída generalizada en el ingreso equivalente al 5%. El resultado de esto podría ser el aumento del total de personas que viven, que tienen pobreza por ingresos, y eso es un aumento en el peor de los casos de 9.8 millones de personas, mientras que las personas que viven en pobreza extrema por ingresos puede llegar hasta los 10.7 millones. Esto es sumamente preocupante y alarmante, pero también es importante destacar que con todo esto podemos, o sea, también con todos estos resultados presentados, con lo que ya obtuvimos de la información levantada en las comunidades, podemos estimar qué afectación puede haber en la garantía de los derechos sociales de la población con la que nosotros trabajamos. Y esto es que con todos estos datos obtenidos, es cuando estos datos obtenidos cobran aún más relevancia, porque nos permiten identificar y focalizar acciones de trabajo para que esta afectación no sea tan grande de lo que de por sí ya puede ser, ¿no? Acá yo consideré, aparte de todo esto, yo con esto casi terminaría, yo consideré también alguna pregunta de reflexión también para los compañeros que en esta ocasión nos acompañan, y es que quisiera lanzar esta pregunta a manera de reflexión. Y es, ¿cuáles son las ventajas que consideran que existen de los ejercicios de evaluación para las personas a las que se dirige nuestra intervención como OSC? Es importante también mencionar que esta pregunta también surgió del diálogo con los compañeros de Nacional Monte de Piedad, que hoy nos acompañan.
pero creo que es sumamente relevante y es importante ponernos a reflexionar al respecto, porque estos ejercicios de evaluación que emprendemos desde las diferentes organizaciones de sociedad civil a las que pertenecemos, muchas veces también las pensamos solo en, bueno, a veces solemos pecar de pensar solo en los beneficios o en las ventajas que nos traen a nosotros como organización, pero cómo trasladamos esto a las personas con las que nosotros trabajamos en las comunidades. Entonces, recordando la manera en cómo la íbamos a llevar. Ahorita respondo las preguntas que estoy viendo en chat y ahorita vuelvo también a compartir mi pantalla. Alguno de los asistentes quisiera participar en esto y pues no sé si alguien quisiera compartir algo, le pediría que por favor levante la mano para poderle otorgar la palabra. Y es recordar que la pregunta es: ¿cuáles son las ventajas que consideran que existen de los ejercicios de evaluación para las personas a las que se dirige nuestra intervención como organización de sociedad civil? Sam, si quieres, vamos contestando las dudas también, mientras ellos reflexionan si quieren hacer un comentario. Un poco lo que nos preguntas, Gerardo, para imaginar cómo fue el ejercicio, es mucho más robusto, pero haz de cuenta, si Latinbarómetro preguntaba, ¿cuántas personas conoces en tu comunidad que te las sabes por nombre? ¿No? Esa es una pregunta como de como confianza en tu comunidad. Pero claro que el estándar de Latinbarómetro, por ejemplo, puede ser muy bajo porque está aplicado en ciudades. Entonces, ellas en un primer levantamiento sacan, fíjate que en promedio en mis comunidades sube en lugar de 3 que es en la ciudad, sube a 30. Estoy haciendo números para ejemplificar la diferencia, ¿no? Y entonces a partir de crear esos parámetros van haciendo estos semáforos verde, amarillo y rojo, en donde establecen si verde están tranquilas, ¿no? A partir de los datos históricos y las proyecciones de estos estándares internacionales, que son el propio Coneval, el propio la OCDE y Latinbarómetro, y luego hacen una estimación también de sus propias metas y comportamiento como organización. De ahí fueron jugando, o sea, estableciendo cada pregunta la asignaron a una de las grandes categorías. De estas grandes categorías les pudieron poner unos ponderadores que iban de 1 al 100, de ahí establecieron el porcentaje y de ahí pudieron establecer los semáforos. Es lo que en términos más robustos de evaluación le diríamos que es la asignación y priorización del estándar de la meta y del parámetro de referencia. Ha sido, y quiero decirlo técnicamente, es un diálogo vivo en el que a partir de la experiencia, entre los datos de las bases que utilizamos de referencia, entre la experiencia de trabajo comunitario y el comportamiento en el tiempo, asignaron estos parámetros de referencia y estas combinaciones. Se optó por una semaforización verde, verde, amarillo y rojo, para que ellas también tuvieran la posibilidad de definir en qué área podría ser prioritario un nuevo proyecto o estrategia para reforzar los resultados de la teoría de cambio general. Por ejemplo, que si les aumentaba verde por calidad de vida en tema de saneamiento de agua, pero les arrojaba rojo en tema de perspectiva de género, entonces la respuesta era obvia. ¿A qué le teníamos que buscar una intervención? Pues a perspectiva de género. Y de ahí fueron orientando. Y quiero decirlo, este diálogo, yo ya no como consultora
lo lideré, sino ellas lo fueron manteniendo y siempre regresábamos al diálogo constante para establecer si técnicamente estaban haciendo las ponderaciones y el parámetro de referencia correcto. Uno de sus objetivos, y que Sam lo obvia, pero es muy importante decirlo, es porque a partir de que lograran que las comunidades estuvieran entre amarillos y verdes en su gran mayoría, ellas podrían plantearse dejar a esas comunidades, porque ha sido un esfuerzo muy grande que ha hecho Fondo para la Paz de trabajar con ellas a largo plazo. Te dicen que esa teoría se cumple en 15 años y la pregunta es, ¿qué tanto nos falta si estamos en el año 12 o en el año 13? Espero que con esta aclaración un poco más sintética haya aclarado lo que nos referían de cuáles fueron estos parámetros y cómo se determinaron la semaforización. Sí, gracias, Dani. Igual, Maga, querías Sí, también para responder la pregunta con respecto a la parte de vivienda, decir que sí, estos son elementos que consideramos a nivel vivienda, pero hay otras cuestiones que nosotros también verificamos, especialmente con uno de los instrumentos que es el de padrón. Ahí tomamos muchísima información con respecto a los materiales con los cuales está construida la vivienda, ciertas características, y se hace todo un análisis más complejo. Justo ahora, de hecho, estamos iniciando trabajos, incluso en alianza con otras organizaciones, para poder hacer un instrumento que nos permita evaluar la calidad, en este caso, y el nivel de seguridad en cuanto a la vivienda, pero con un reto mayor. Este reto mayor es considerando los elementos culturales, locales, regionales en cuanto a vivienda segura. Es decir, no solo irnos por el esquema tradicional de la verificación de una vivienda en términos convencionales, como cualquiera de nosotros la conocería, sino reconociendo también modelos constructivos de vivienda por región, que al usar materiales locales, no precisamente implica que sea una vivienda que no esté construida de forma segura y que no presente las características necesarias en términos de seguridad para una familia, ¿no? Entonces, un poco para resumir este punto, en nuestros instrumentos nosotros recabamos mucho más información acerca de la vivienda, además de los elementos que ha mencionado Samantha para verificación de si estamos bien, digamos, en términos de condiciones de vida a nivel vivienda. Es importante mencionar que hay una contextualización por región, es decir, no son todos los mismos proyectos en todas las regiones, sino que hay una parte que es base y común para todo el programa de desarrollo comunitario sostenible, pero hay agregados que se van haciendo de acuerdo a si estamos hablando de la región de los Altos de Chiapas o si estamos hablando de la costa de Oaxaca, ¿no? Entonces, ahí se va haciendo una integración bastante más compleja, pero que nos ayuda a tomar mejores decisiones en cuanto a lo que implicaría una vivienda adecuada y una vivienda segura para todas las comunidades. Y creo que por ahí Roberto había levantado la mano, no sé si era para justo participar en la dinámica que habías puesto, Sam. Sí, también justo lo que iba a preguntar. Sí, adelante, Roberto. Pues respondiendo a lo que decían de cuál era como el avance con todo este tipo de actividades, yo creo que es más que nada la evaluación participativa. A veces, bueno, yo veo así la cosa, ¿no? De que a veces cuando tenemos una intervención creemos que es la solución, pero sí es importante tomar ese punto de vista que ellos están viviendo, ¿no? Y siempre como que hacer énfasis en el contexto. O creo que eso es como que mi debilidad, que ahora yo noto, que yo creo que este tipo de evaluaciones, este tipo de actividades enriquecen tanto la intervención que generamos y los cambios que se van, que se van generando mediante nuestras intervenciones. Muchas gracias, Roberto. Y sí, justo creo que es algo súper importante que también consideramos nosotros en nuestra intervención, justo es la participación de la comunidad. Y que, como bien decía Magali, pues si bien se establecen parámetros más o menos similares para todas las regiones, estamos muy conscientes de que existen particularidades, ¿no? Y estas particularidades se hacen evidentes con la voz de las personas, como bien menciona Roberto, ¿no? Y que esta participación de las personas en la comunidad, pues es constante, ¿no? Y es por medio de la que se alimenta también todo nuestro actuar, y eso es donde salen los proyectos que se realizan, ¿no? O sea, entonces, no es que esté separada y que no es que sea una intervención
esto es lo que vamos a hacer y punto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos. Creo que las preguntas fueron contestadas. Si hubiese alguna otra, por favor, en el chat las pueden escribir. Y entonces damos paso a la presentación de Carla Caballero. Ella nos va a presentar lo que busca Nacional Monte de Piedad como organización de segundo piso y también lo que impulsa para el fortalecimiento de organizaciones de sociedad civil. Ella también tiene preparada una pregunta con la que nos gustaría conversar con alguna de ustedes. Entonces, sin más, adelante, Carla, por favor. Hola, pues muchas gracias por haberme invitado a Monte de Piedad al panel. Y bueno, pues una disculpa, la intención es que Marisol hubiera participado, pero bueno, ya saben que esta contingencia nos trae varios cambios. Voy a tratar de compartir rápidamente la pantalla. Ustedes me dicen si logran verla. ¿Ya está? Sí, sí se ve. Todavía no. Ok. Sí. Ok. Pues bueno, déjenme, o sea, bueno, a mí me encantaría iniciar platicándoles que esta introducción a la evaluación en Nacional Monte de Piedad como organización de segundo piso ha tenido, la verdad, pues toda una historia. O sea, no ha sido inmediato, ni ha sido perfecta, ni ha sido intencionada. O sea, ha sido más orgánica. Y la realidad es que tiene varios años para acá de ir, ¿no?, evolucionando en muchos tipos de evaluaciones y con con consultores muy capacitados y de la mano de ellos, y todas, pues obviamente con sus contribuciones buenas y malas. Entonces, bueno, pues hemos en los últimos años ido construyendo un modelo que hoy es robusto, pero que la construcción no ha sido fácil y que hemos aprendido muchísimo y que tenemos muchas lecciones que compartir hoy en día. Como organización de segundo piso, Nacional Monte de Piedad ha fijado un objetivo general al contribuir al desarrollo sostenible en México y en su calidad de fundación de segundo piso también ha determinado dos objetivos. Uno es incrementar la eficiencia y eficacia de las organizaciones, que directamente está contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, e impulsar esfuerzos coordinados para eficientar las inversiones, escala soluciones y mejora la contribución del desarrollo que contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 17. Entonces, como organización de segundo piso, nosotros tenemos muy claro que nuestra contribución finalmente directa es al 16 y al 17, y que a través de las organizaciones, como nosotros no damos el servicio directo, es donde se contribuye en todos los demás objetivos de desarrollo sostenible, dependiendo de la pertinencia y del problema público y del nivel de la contribución de cada organización. Bueno, entonces nosotros tenemos una estrategia atrás de esto, en donde buscamos hacer más fuerte a las organizaciones que apoyamos, contribuyendo a la contribución de intervenciones efectivas y evidenciando sus logros positivos que mejoren sustancialmente las condiciones de vida. Aquí lo difícil, y yo creo que el reto importante para Monte, ha sido estas dos niveles de contribución. Una, ¿qué hace Monte en el sector asistencial y cuál es su contribución directa? Y después con eso, ¿qué hacen las organizaciones y cómo contribuye eso a las condiciones de vida de las personas y sus comunidades? Y bueno, pues no es un tema fácil porque finalmente siempre tenemos a estas organizaciones que depende de su evolución, depende de sus condiciones y de sus capacidades, pues van enfrentando diferentes retos y diferentes contextos. Para lograrlo, nosotros lo que hacemos es realizar inversiones sociales con nuestras organizaciones aliadas y fortalecemos sus capacidades institucionales a partir de una evaluación de la madurez institucional. Y hoy el gran tema es que también fortalecemos las intervenciones a partir de evaluaciones de diseño, consistencia, resultados e impactos. Lo venimos haciendo ya desde hace varios años y
hoy en día hemos impulsado el fortalecimiento para reforzar la toma de decisiones en más de 450 evaluaciones de diseño, más de 142 evaluaciones de diseño y consistencia y 9 evaluaciones de resultados e impactos. ¿Qué hemos logrado con ello? Pues impulsar el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil para adopción del enfoque de gestión para resultados de desarrollo y la adopción de enfoque basados en derechos humanos. Tenemos programas, ahora sí que muy caracterizados, unas con organizaciones y fortalecimientos individualizados y otras en programas de fortalecimientos grupales. También nos ha ayudado a divulgar buenas prácticas basadas en evidencia, impulsando iniciativas de escalamiento y articulación de alianzas multiactor. Las organizaciones de la sociedad civil también tienen resultados que hemos medido con consultores externos para conocer si tenemos atribución en esos logros. Y lo que hemos identificado es que las organizaciones que han participado en este fortalecimiento impulsado por Monte ahora son más pertinentes, eficaces, eficientes, evaluables y sostenibles. De hecho, esta grafiquita lo que muestra son, por un lado, el nivel de intervención, por otro lado, las capacidades organizativas, y lo que pueden identificar es que a mayores capacidades organizativas también tienen un mayor nivel de intervención. Entonces, las pintaditas en azul, aquí lo pueden observar, son las que tenemos en fortalecimiento grupal hoy, las amarillas en fortalecimiento individual, y muchas de ellas ya están saliendo, no porque no están fortaleciéndose, van a continuar con su fortalecimiento, y van a seguir aprendiendo y desarrollando sus capacidades, pero muy posiblemente ahora ya estén fuertes para hacerlas solas y no acompañadas de un ejecutivo de relación de Monte. Y las verdes todavía las tenemos sin fortalecimiento. Resultados de la estrategia de fortalecimiento. Bueno, algunos resultados del grupo de las organizaciones fortalecidas individualmente, entre ellas Fondo para la Paz, han sido que tenemos claramente identificado que han incrementado sus ingresos, que han disminuido los gastos administrativos en relación a los ingresos, que tienen una apropiación del enfoque de desarrollo, que permitió que las organizaciones tomen conciencia sobre los cambios que desean alcanzar, lo cual influyó en sus estrategias, estructura y gestión. Y también mejoró el uso de sus herramientas, tanto de diagnóstico como de planeación, monitoreo, evaluación, para estructurar todas sus intervenciones. Los resultados de esta estrategia de fortalecimiento, algunos de los factores de éxito han sido la continuidad del ejecutivo de relación asignado por parte de nosotros durante todo un proceso, la claridad del consultor para comunicar las metodologías y herramientas, el involucramiento del equipo directivo, un enfoque retador y útil, y yo no dejaría de poner aquí uno que me falta, que tiene que ver con un apoyo, o sea, un recurso destinado al fortalecimiento. Bueno, el impulso a la cultura de evaluación de las organizaciones de la sociedad civil es, bueno, nosotros consideramos que el monitoreo y evaluación es una buena práctica que favorece la participación y empoderamiento de los titulares involucrados, la diversificación y recaudación de fondos y por ende el fortalecimiento del sector social. Desde Nacional Monte de Piedad impulsamos particularmente dos tipos de evaluaciones, como ya lo mencioné, la evaluación de diseño y consistencia, que permite analizar el nivel de coherencia entre el programa diseñado y el problema que busca resolver, pero también nos da esa información de saber qué organización o qué intervención tiene condiciones para hacer una evaluación de resultados o de impactos. Y las evaluaciones de resultados e impactos para observar el nivel de cumplimiento de los objetivos alcanzados, los efectos generados, así como promover la rendición de cuentas, toma de decisiones. Pero, por supuesto, la atribución que tienen esos cambios a su programa. En 2014 impulsamos la evaluación de diseño y consistencia de la intervención de Fondo para la Paz. ¿Qué observamos en esa primera? Bueno, pues obviamente la importancia de fortalecer la claridad del cambio que se buscaba generar en las comunidades,
y los fundamentos de cómo se consiguen esos cambios y la evidencia de sus logros. ¿Qué se logró? Pues encontraron en la adopción del enfoque participativo y de un modelo de desarrollo integral en las comunidades el cambio hacia el desarrollo comunitario sostenible. También transitaron de un modelo de generación de capacidades. Creo que aquí no veo lo demás. Pero ahora tienen un modelo más comunitario. A través del fortalecimiento se han desarrollado capacidades necesarias para construir e implementar sistemas de monitoreo y evaluación en las que permiten tomar decisiones, optimizar recursos, visibilizar el avance de los logros y rendir cuentas. Estamos muy orgullosos de que hayan tenido esa iniciativa de construir un sistema de evaluación y sabemos todos los años que les han costado llegar hasta aquí. No ha sido un camino fácil. Hubo momentos en donde se detuvieron, en donde sentíamos que no avanzaban, en donde de momentos avanzaron. Y realmente lo que hoy vemos es algo metodológicamente robusto. Los felicitamos por eso. Y bueno, voy a pasar ahora a una pregunta, como lo tienen ya establecido en esta metodología, para saber quién podría, ¿no?, cuestionar cuáles creen que son los retos desde los roles para implementar y o promover el uso de evidencia de evaluación de proyectos sociales. Y bueno, cualquier pregunta que tengan adicional, yo ahorita las leo porque me tengo que salir un poquito de aquí para poderlas contestar, si les parece. Me acabo de dar cuenta. ¿Cómo estás? Muy feliz porque aquí está mi prima, Victoria. Hola. Ay, qué padre. Hola. No sé si alguien de los asistentes quisiera participar. Sí, muchas gracias, Carla, también. Bueno, en lo que tenemos alguna participación, a mí algo que me gustaría mencionar mucho y es muy pertinente en esta parte de la presentación de Carla, es que yo sé que a muchos de los asistentes a esta sesión esto no les va a parecer una novedad, pero no es sencillo, aún hoy en día, no es sencillo encontrar este tipo de acompañamiento por parte de fundaciones de segundo piso, ¿no? Son realmente aún escasas las que de manera más estructural, por decirlo de alguna manera, consideran la inversión para fortalecimiento de las organizaciones y en específico para la parte de monitoreo y evaluación. Entonces, una de las contribuciones que también esperamos tener con sesiones como la que tenemos el día de hoy es que se pueda dar cada vez más evidencia y más apoyo para que las organizaciones puedan tener acceso también a recursos que nos permitan llevar a cabo estos ejercicios, ¿no? Porque como Carla les mostró, ha sido un proceso bastante largo en el que hemos contado de manera principal con apoyo de Nacional Monte de Piedad, pero que también ha habido apoyo de otros actores y solo eso nos ha permitido de alguna manera realizar estas actividades, ¿no? Entonces, solo quería hacer como ese comentario porque en ese sentido, pues también en lo que nosotros podamos ayudar para que en el sector se den más las inversiones en este ámbito, pues sería fundamental, ¿no? Y si de alguna manera el caso de Fondo para la Paz apoya en ese sentido, pues ahí estamos. Muchas gracias, Maga. Sí, justo no sé si alguno de quienes nos acompañan de otras organizaciones de la sociedad civil también quisieran compartir de esto, ¿no? De esta pregunta que menciona Carla y que está relacionada con estos retos que muchas veces también vemos a la hora de implementar nuestros proyectos, ¿no? Y que algo importante de lo que mencionaba Carla en su presentación también es que no es solo la evidencia de los sistemas de evaluación que emprenden diferentes organizaciones de sociedad civil, sino también que al mismo tiempo es este fortalecimiento interno, ¿no? Que es súper importante, porque muchas veces pues no, las organizaciones de sociedad civil
no nacen sabiendo implementar los sistemas de monitoreo y evaluación, se va dando con la práctica, ¿no? Y es en esta misma práctica con la que nos vamos fortaleciendo. Entonces es súper importante lo que ella menciona en este aspecto. Y bueno, pues igual si no hay alguien que quisiera compartir algún punto de vista, estoy revisando, que pudiera levantar la mano si es que quiere participar. Si no, entonces agradecerte, Carla, por la presentación. Nuevamente, ¿no? Te lo decía en nuestra reunión rápida, ¿no? Por subirte al barco tan rápido, ¿no? en esta sesión, que inicialmente iba a participar Marisol, pero que qué bueno que te pudiste sumar y compartir este punto de vista tan interesante y tan importante para quienes estamos colaborando en organizaciones de sociedad civil. Muchas gracias. Al contrario, muchas felicidades por este panel. Muchas gracias. Y bueno, entonces recordarles que el chat está siempre abierto, pueden ahí compartir sus preguntas o comentarios. Y por último, pues darle la palabra a Magali, y que no es menos importante, al contrario, ella nos va a presentar la relevancia de todo esto que hemos estado presentando, que tiene para la toma de decisiones a nivel gerencial o directivo en una organización, y en este caso específico, pues para Fondo para la Paz, pero que sin duda será de mucha utilidad para otras organizaciones. Entonces, adelante, Maga. Vas a presentar, ¿verdad? Sí, tú compartes, ¿verdad? No, puedes compartir tú. Perfecto. Ahora mismo les pongo mi presentación. Súper. Si me pueden confirmar que ya la pueden ver, por favor. Sí se ve, Maga. Perfectísimo, pues muchísimas gracias. Justo para esta última parte vamos a hablar un poco ya de la gestión práctica y de las implicaciones de ir teniendo un mecanismo de monitoreo y evaluación en Fondo para la Paz. Y ojo, aquí me gustaría nada más hacer un recordatorio de que estamos hablando de monitoreo y evaluación a nivel del Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible, que es como el paraguas que nos da el esquema de trabajo en las diferentes regiones donde nosotros tenemos compromiso de largo plazo con las comunidades. Algo bien importante aquí a añadir es que adicional a esta evaluación en cuanto al Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible, hacemos evaluaciones a nivel de los proyectos que se van ejecutando en cada una de las regiones. Entonces, esta evaluación que nosotros les presentamos ahorita está en el nivel máximo, digamos, del trabajo de la organización, pero se complementa y se tiene que estar alineando y se tiene que estar alimentando justamente de estas evaluaciones que se hacen ya a nivel de los proyectos específicos. Es decir, si tenemos un proyecto enfocado directamente a acceso a agua y saneamiento, ese proyecto tiene elementos particulares adicionales a los que vemos en el Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible en su ámbito general, pero que ya nos permiten también hacer adecuaciones y particularidades para la mejora de la operación de este proyecto en concreto, ¿no? Hablando en términos de evaluación en general, en la organización, además de lo que les presentamos en esta sesión, de lo que les acabo de comentar de las evaluaciones a nivel proyecto, también tenemos un esquema en este caso para la evaluación del talento. Esto quiere decir la evaluación de todas las personas que integramos la organización y bueno, eso sería motivo naturalmente de otra conversación, igual de oportuna creo yo, porque digamos que estos tres elementos de evaluación que nosotros tenemos a nivel talento, a nivel proyecto y a nivel programa, pues es lo que genera o en lo que consiste básicamente el sistema de evaluación en Fondo para la Paz y que es una definición incluso a la que llegamos justo cuando todo el equipo que estábamos participando en la definición de teoría de cambio, estábamos analizando a qué niveles necesitábamos llevar la evaluación en la organización
para hacer de mejor manera nuestro trabajo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en Fondo para la Paz, pues tenemos esos 3 niveles, esos 3 ejes, aunque hoy estamos hablando justamente del que tiene que ver con el programa en términos generales, ¿no? Pero bueno, es algo que debemos compartirles porque creemos que es muy importante que todas las organizaciones de la sociedad civil vayamos transitando en ese camino para poder realmente tener la robustez necesaria para poder hacer mejoras en nuestras operaciones, ¿no? Entonces, bueno, como elementos prácticos de aprovechamiento, de contar con todo este esquema y de estar ya trabajando en su alimentación, lo primero que quisiera mencionar, pues, es justo el análisis más objetivo de los resultados que se están teniendo y identificar de mejor manera justo la brecha entre la teoría y la realidad, ¿no? Muchas veces cuando nos presentamos como organizaciones hablamos de todo lo que trabajamos, hablamos de ese sueño que queremos alcanzar, pero sí es necesario irnos enfrentando con qué está pasando en la realidad, cuáles son los efectos que realmente estamos teniendo, pues para tener una mejor acción y pasar de la buena intención y pasar de una buena acción a elementos justamente que tengan que ver ya con procesos de desarrollo comunitario sostenible, como son la aspiración de Fondo para la Paz en este caso, ¿no? Nos permite también identificar de manera muy precisa los elementos que deben entrar a una reformulación, a una recalibración en este caso, y con recalibración nos referimos mucho también a fijamos metas, fijamos alcances y probablemente ya justo en función a los resultados que se van teniendo, pues hay que hacer a veces adaptaciones, ¿no? Hay que hacer análisis también de las capacidades organizacionales en función a esas metas que nos vamos planteando para efectivamente estar mucho más ciertos de eso a lo que nos estamos comprometiendo con las comunidades, ¿no? Y saber que efectivamente son elementos para los cuales estamos alcanzando y nos estamos acercando al logro de la meta, ¿no? Algo bien importante para la que nos sirve también toda la parte de monitoreo y evaluación es justo para la identificación de necesidades de fortalecimiento, ya sea para equipo directo o incluso para la población participante, ¿no? Porque muchas veces en los resultados que podemos ver, especialmente en los instrumentos que nos ayudan a verificar la percepción de las comunidades en función a todo el trabajo que realizamos, podemos ir identificando también elementos en los que a lo mejor la organización ha hecho un buen trabajo, sin embargo, se necesitan líneas de acción complementarias porque efectivamente es necesario fortalecer capacidades en otros sentidos en la población participante o en el mismo equipo de trabajo que quiere ser un facilitador de un proceso de desarrollo, ¿no? También un elemento fundamental es la posibilidad de contar con bases para análisis costo-beneficio de todas las líneas de acción, todos los proyectos y todos los trabajos que como organización vamos haciendo. Tenemos una responsabilidad muy fuerte para que los recursos que se invierten a través de Fondo para la Paz justo para procesos de desarrollo comunitario, son recursos enfocados a desarrollo social, ¿no? Y todos sabemos que hay una responsabilidad muy fuerte en el uso eficiente de esos recursos porque cada vez hay más cuestionamientos hacia las organizaciones de la sociedad civil con respecto al alcance de los resultados y al qué pasaría si se invirtiera de una forma o de otra forma este recurso en términos de una población que está, como es el caso de Fondo para la Paz y la población en la que se enfoca, que está en situación de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Entonces, contar con esta información pues nos permite justamente tener las bases para hacer este tipo de análisis. Algo bien importante también, como lo decía Samantha, Fondo trabaja en 110 localidades de forma diaria y aunque tenemos un plan de desarrollo, un programa de desarrollo comunitario sostenible, este programa necesita de los diagnósticos y de las planificaciones particulares por localidad, ¿no? Hay una adaptación hasta cierto punto de nuestra teoría de cambio por región y por localidad para que justamente esta planificación del desarrollo responda a las necesidades particulares de los lugares y las familias con las que estamos trabajando. Entonces, tener nuestra teoría de cambio ya estipulada y poder medir en qué situación nos encontramos nos permite también hacer una mejor planificación en función a estos retos que cabe mencionar. Son retos que están de común acuerdo con las comunidades. Incluso ahí todavía nosotros tenemos un trabajo por realizar para mejorar ese punto
pero no son metas que únicamente importen porque son las metas de Fondo para la Paz como organización. Estos son elementos que importan porque son los elementos que la comunidad de forma protagónica ha definido como elementos a alcanzar en un proceso de desarrollo y donde sabe que su aliado principal en este caso es Fondo para la Paz, pero es una teoría de cambio conjunta, ¿no? Es en lo que Fondo quiere contribuir a que se logre, pero es en lo que a la población y a las familias les importa también y están entendiendo que para eso tenemos una presencia diaria y permanente en las comunidades para tener ese tipo de alcances y logros, ¿no? Entonces, esta replanificación por localidad en diferentes plazos, pues es muy importante y también va de la mano justo con un cálculo económico, por ejemplo, de la inversión necesaria para alcanzar parámetros de salida. Tener claridad en parámetros de salida es bien importante porque nos permite tener una aproximación, no es factible tener algo exacto, pero sí nos permite tener aproximaciones, por ejemplo, de las inversiones que serían necesarias en cada localidad, en cada región, para poder alcanzar por ejemplo, la mejora en condiciones de vida según los parámetros que tenemos estipulados, ¿no? Entonces, ese nivel de claridad es muy importante porque incide directamente en la facilidad para llevar a cabo, por ejemplo, actividades de gestión de recursos o de alianzas y puentes técnicos para los procesos de desarrollo de las comunidades. Y esto no es solo importante para que Fondo para la Paz pueda apoyar a las comunidades en procesos de gestión, sino es fundamental también para que las comunidades puedan incrementar sus capacidades de autogestión, que es uno de los elementos más importantes en toda nuestra teoría de cambio, ¿no? Entonces, el que ellos y ellas puedan tener información más clara, más concisa y más aterrizada de su proceso de desarrollo, redunda justamente en que también puedan mejorar sus niveles de autogestión. Tenemos una mayor claridad también para la determinación del protocolo del periodo posterior a la intervención. Aunque Fondo para la Paz lleva 26 años de trabajo, cabe mencionar que no siempre ha sido con la misma metodología, ¿no? Ya nos decía Carla, porque Nacional Monte de Piedad ha acompañado a Fondo para la Paz por más de 20 años, entonces nos conocen muy bien y saben que hemos tenido diferentes momentos metodológicos. Esto que les estamos presentando está vivo desde hace aproximadamente 6 años, de manera más particular. Entonces, al momento no hay comunidades que hayan ya superado el tiempo en este programa y bajo este enfoque y bajo este análisis también de evaluación. Pero entonces justo esto nos permite tener un mejor acercamiento y nos ha permitido llegar por fin en Fondo para la Paz a una determinación de parámetros de salida y tiempos de salida que nos hacen también tener este sentido de mayor urgencia para alcanzar resultados, ¿no? Creo que algo que ha sido un reto para muchas organizaciones de la sociedad civil, incluso yo diría para muchos gobiernos, es que tú puedes estar checando, por ejemplo, de manera muy básica, ¿no? Los listados de las poblaciones que se encuentran en pobreza o pobreza extrema y a veces pasan sexenios y siguen siendo las mismas, ¿no? Entonces, justo nosotros queremos contribuir a que vayan dándose cambios y que se vayan viendo los resultados del esfuerzo que se dan desde diferentes vertientes para lograr procesos de desarrollo en comunidades rurales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál ha sido una combinación para Fondo para la Paz importante para lograr la sostenibilidad de la evaluación en la organización? Les voy a compartir algunos datos al respecto que creemos que son bien importantes porque lo que muchas veces nos sucede como organizaciones de la sociedad civil es que de pronto tenemos un recurso que podemos destinar a evaluación, pero cuando ese recurso se acaba la evaluación también, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay factores que le puedan dar sostenibilidad justamente a ejercicios de evaluación al interior de la organización. Uno de ellos es el uso de tecnología, ya les hablamos de COBO, ¿no? Ya les hablamos justamente de esta verificación de tecnología que es accesible, que es gratuita y que así como esa hay más elementos que se pueden aprovechar y que esto le da un punto de sostenibilidad muy importante que se pueda mantener el ejercicio de evaluación en Fondo para la Paz. La apropiación interna del objeto de evaluación y de los protocolos, del proceso y del instrumento, de los instrumentos de evaluación. Hoy, afortunadamente, y creo que eso lo podemos decir como organización con mucho orgullo, no solo la persona que coordina monitoreo y evaluación o no solo la Dirección de Desarrollo Comunitario conoce de qué consiste todo el protocolo de evaluación en la organización. Los coordinadores estatales, las gestorías, las supervisiones y técnicos comunitarios han tenido un gran nivel de involucramiento y son ellos y ellas mismas los que llevan el liderazgo en la aplicación de todos estos instrumentos. Entonces,
Todos estos elementos nos incrementan las posibilidades de sostener la actividad de monitoreo y evaluación en la organización, independientemente a circunstancias de financiamiento que se puedan dar, ¿no? La socialización de resultados es muy importante porque tiene que ver con el aprovechamiento de los mismos, y por socialización de resultados nos referimos a ejercicios puntuales que nosotros tenemos que hacer para que las comunidades conozcan los resultados de este monitoreo y evaluación que se está haciendo y los utilicen también para la gestión de su desarrollo, ¿no? El aprovechamiento de la información para la toma de decisiones, especialmente para la planificación, que es un poco un punto de los que abordábamos anteriormente, y algo fundamental ha sido la participación del equipo operativo en los diferentes momentos que hemos tenido de trabajo para generar esto. Han estado involucrados todos los niveles del equipo operativo de la organización, y cuando digo todos, realmente son todos, ¿no? Como lo decía Daniel hace rato, los técnicos y las técnicas comunitarias que están todos los días con las familias han incidido directamente en la selección de la mayoría de los elementos que estamos definiendo en esta parte de monitoreo y evaluación. De igual manera, la iteración en varios momentos del proceso. Nosotros hemos tenido varios altos en el proceso, y en esos altos en el proceso hemos tenido también, y quiero mencionarlo en este momento, la contribución de diferentes actores que nos han ayudado a enriquecer nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, empezamos con el diagnóstico que nos hizo en su momento GESOC. Después tuvimos un trabajo particular con una organización a la que recomendamos muchísimo, igual que todas las que voy a mencionar ahorita, que se llama ADECO, que nos ayudó justamente al establecimiento de la teoría de cambio, la identificación de brechas, etcétera. Después tuvimos una etapa de trabajo también con Valor Social para el Desarrollo, BSD, con quien también hicimos ajustes a teoría de cambio, también logramos un avance en una parte del esquema de evaluación, y con Fortevalúa, con quien hicimos ya el trabajo más robusto y el que considero yo también el trabajo más complicado, que tiene que ver ya con te tienes que decidir por cosas. ¿Y a qué me refiero? A tienes que tomar decisiones de evaluación, a que hubieron momentos en los que con el equipo operativo llegamos a tener matrices de 200 indicadores, 250 indicadores, y Dani se ríe porque le tocó verlos, y entonces fue así, ¿qué? ¿Cómo pretenden que trabajemos con esto, no? Pero esas eran las sábanas donde se había vertido el trabajo de todo el equipo que estaba viendo el proceso de evaluación, ¿no? Entonces ya con Fortevalúa justamente hacemos esta selección y hacemos la definición de lo que íbamos a poder trabajar, ¿no? El dominio a nivel interno del proceso y articulación con otros elementos de información de la organización, con cuestiones presupuestales, ¿no? Como lo decíamos hace ratito, la parte de inversión, etcétera. El contar ya, después de cierto nivel de avance, el contar con una persona responsable dentro del equipo que al mismo tiempo tiene este margen de contar con apoyo temporal dependiendo de la actividad o de la operación en la que estemos en cuanto a monitoreo y evaluación, también es fundamental, y es algo que recomendamos para todas las organizaciones que estén en este proceso de trabajo o que estén por empezarlo. Y bueno, por último, y para cerrar esta participación de mi parte en la sesión, solo quiero dejar un poquito esta reflexión, ¿no? Porque estamos hablando mucho desde la organización, desde los asesores, desde inversionistas, etcétera, pero ¿cuál es la perspectiva comunitaria, no? Y cuáles son los beneficios de la evaluación desde la población participante. Y aquí un poco, después también de haber conversado el tema con el equipo, de haberlo conversado con familias, únicamente decir que es nuestra labor como organizaciones de la sociedad civil facilitar que esta información pueda llegar a las personas de regreso, pero que realmente la población me parece que está sensibilizada y puede apreciar mucho la importancia que puede tener este tipo de información proveniente del monitoreo y evaluación, tanto de los programas que tienen incidencia en su territorio como de los proyectos que tienen incidencia en su territorio. Y lo más importante, en la responsabilidad también de las organizaciones de la sociedad civil como Fondo para la Paz, es poder articular ese regreso de información y que lo puedan tener a la mano y lo puedan comprender y puedan hacer uso de la misma para planificación y para gestión de su desarrollo. Entonces, yo cerraría con eso toda esta pues gama de un poco de la experiencia que nosotros hemos tenido y elementos que queremos rescatar con respecto a todo lo que hemos compartido, justamente con este punto, ¿no? Monitoreo y evaluación es importante para que las organizaciones hagamos mejor nuestro trabajo, pero siempre debe ser el foco que esto sirva para la toma de decisiones a nivel comunitario en cuanto al proceso de desarrollo que ellos y ellas deben estar definiendo de manera tajante en todo el proceso que están llevando. Y pues con eso cerraría la participación. Gracias.
Muchas gracias, Mara. Y súper importante la reflexión. Y antes de dar paso a las preguntas que tenemos acá, me gustaría solo rescatar esta parte tan importante, ¿no? Que es la participación y la apropiación del sistema de monitoreo y evaluación por parte del equipo operativo, pero no solo de ellos, sino también de la población participante en las comunidades, ¿no? Que al final de cuentas, cuando Fondo para la Paz o cualquier otra organización salga de estas comunidades, lo que buscamos es de que ese proceso que se inició permanezca en el tiempo, ¿no? Entonces, no va a haber otra manera de que permanezca en el tiempo si no tienen también las personas en las comunidades las herramientas necesarias para poderle dar ese seguimiento y ver que sus propias metas y sus propios objetivos planteados se estén cumpliendo, ¿no? Hay 3 preguntas en chat. La primera de ellas de Andrea Pérez, que menciona que, pregunta, ¿cuál es la visión de desarrollo? Vamos una por una, Maga, entonces... Perfecto, muy bien. Sí. Bueno, la visión de desarrollo de Fondo para la Paz tiene bases en cuanto a justo enfoque de derechos humanos y desarrollo de capacidades y enfoque de desarrollo también desde lo local, ¿no? Entonces, para nosotros lo más importante es el contribuir a comunidades cohesionadas, autogestivas, y con una visión de desarrollo sostenible. Eso es muy importante. Cada una de las acciones que nosotros impulsamos tiene un enfoque de desarrollo sostenible y con capacidad de incidencia en política pública a nivel local y regional. Entonces, eso es lo que nosotros vemos como la alternativa más viable para que efectivamente las comunidades que hoy se encuentran en pobreza y pobreza extrema, las comunidades rurales que son predominantemente indígenas, puedan tener un cambio de vida marcado desde su enfoque, marcado desde lo local y desde el desarrollo endógeno, pero también alineado ya a todos estos elementos que de alguna forma nos pueden ayudar a perfilar el tipo de desarrollo que estamos trabajando, como el enfoque de desarrollo sostenible y basado justamente con todo el enfoque de derechos humanos. Gracias, Mara. La segunda de ellas es de Magdalena Guzmán y pregunta cómo identificaron los años para lograr resultados, que es lo que pusimos en la teoría de cambio. Muy bien, pues esa es una pregunta que incluso me da mucho gusto ver que están conectados equipo actual de Fondo para la Paz que ha contribuido, pero también tenemos aquí presencia de personas como Alejandra o Daniela, que alcanzo a ver por ahí, que tuvieron un papel fundamental cuando estábamos en esos debates. Y de manera muy simple, lo que les puedo decir es que tuvimos horas y horas de reflexión con respecto a ir identificando esos cambios que se tenían que ir viendo en la población para saber que iban evolucionando o iban alcanzando ciertos niveles de maduración o de crecimiento, por ejemplo, en la organización comunitaria, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, una población con mayor nivel de autogestión es aquella que ya logra ir incidiendo en la definición de los presupuestos que se generan en su municipio, por ejemplo, ¿no? Y de ahí nos cuestionábamos, ¿y más o menos cuánto tiempo creemos que nos puede tomar ayudarles a que alcancen a tener esas capacidades para poder tener ese nivel de incidencia? Entonces, de acuerdo ahí sí a los ya en ese momento casi 20 años de experiencia de Fondo para la Paz, pues hicimos apuestas y decíamos, esto lo hemos logrado hacer más o menos en 5 años o en 3 años, o en esta comunidad con estos alcances llevamos 4 años y faltaría ajustar estos elementos. Entonces, fue un diálogo muy fuerte, fue un diálogo bastante constructivo, pero básicamente en función a la experiencia y en función justamente a esos identificadores de cambios importantes que considerábamos que se deberían de ver para ir alcanzando la teoría de cambio, fue que definimos estas etapas. Ahora sí que incluso hubo mucho debate porque de pronto decíamos, híjole, 15 años va a ser algo muy difícil de comunicar para inversionistas, ¿no? ¿Qué inversionista quiere pensar que va a tomar 15 años alcanzar un proceso de desarrollo? Pero también al mismo tiempo decíamos, bueno, sí habrá inversionistas que justo entiendan que el desarrollo es un proceso que no se alcanza de la noche a la mañana, sobre todo un desarrollo como el que nosotros queremos ayudar a gestar y a consolidar, ¿no? Entonces, pues básicamente fueron sesiones, talleres de trabajo en los que íbamos analizando de esa forma. No sé, Dani, si tú quieres agregar algo más con respecto a esta pregunta. O sea, también ha sido un diálogo, o sea, creo
el otro día en una clase que tuve, que di con la Universidad del Medio Ambiente, en donde he sido invitada como profesor titular en indicadores y enfoque sistémico, y me preguntan, ¿cómo pones esos límites, no? Y la respuesta es dialogando un montón. Ahorita, de hecho, estaba leyendo las preguntas y me encanta porque hay un profesor, el profesor Alberto, de Songolica, Veracruz, que supongo que además tiene una relación con Fondo para la Paz, y pregunta, ¿qué actualmente jugarán las instituciones educativas en el desarrollo de las comunidades indígenas en alianza con Fondo? Y es que ese diálogo que vemos en esta pregunta ha sido el diálogo constante de Fondo. Magali quizá no entra tanto detalle, pero cada instrumento, cada pregunta la revisó el equipo, cada pregunta se piloteó con la comunidad, vimos si era entendible e inclusive vimos cómo adecuarla en equipo a las lenguas locales. Entonces, no hay evaluación que en estas condiciones, en este nivel de complejidad, que no fueran posibles sin el diálogo constante. Evidentemente, el plazo que se pone es tanto tiempo para tener un horizonte, pero como vieron en los semáforos que nos mostró Sam, pues va a haber variabilidad por condiciones. Y no se nos puede olvidar el fantasma que hoy traemos aquí atrás, que no estamos mencionando tanto, pero todo lo que tiene que ver con la crisis de coronavirus, cómo va a afectar a las comunidades, y ahí habrá que ver si hay adecuaciones que hacer en las proyecciones de tiempo. Sí, y si quieren ya nada más para la última pregunta que estaba en el chat con respecto al empoderamiento de familias y comunidades. Bueno, que la pregunta en concreto es, ¿en qué tiempo ha logrado el empoderamiento de familias y comunidades? Bueno, esta respuesta varía dependiendo de la comunidad, porque cada comunidad tiene características distintas y se encuentra muchas veces cuando nosotros entramos a trabajar con ellos en niveles de maduración distintos, ¿no? Pero en general yo les puedo decir que una pauta bien importante es cuando alcanzamos el primer nivel que nosotros le llamamos inserción comunitaria y que está muy relacionado con el gane de confianza con la comunidad. Cuando la comunidad empieza ya a tener una confianza hacia la institución, hacia Fondo para la Paz y hacia su equipo, al mismo tiempo se empieza a fortalecer la parte de empoderamiento comunitario porque empiezan a ver que realmente, o sea, que es efectivo este espacio de diálogo, que es efectivo el espacio de planificación participativa y que esto que nosotros les presentamos al inicio, cuando llegamos a la comunidad, a ver si podemos trabajar en conjunto y les decimos que es necesario su involucramiento y que se vuelvan protagonistas de su proceso de desarrollo, es real, ¿no? Porque muchos actores llegamos quizá con el mismo discurso, pero ya solo el tiempo y los hechos van demostrándole a la población si esto es real o no es real. Entonces, yo te podría decir que muchas veces a partir del año y medio, no es que ya llegues a un nivel óptimo, pero sí empiezas a ver muchos cambios en cuanto a la apertura de la población para manifestarse, para abrirse, para decirte realmente lo que están pensando. Y bueno, nosotros hemos tenido momentos muy bonitos en comunidad donde, por ejemplo, un grupo muy vulnerable a nivel comunitario, que son las mujeres en comunidades rurales indígenas, que muchas veces hemos hablado de la triple discriminación que se presenta justamente con las mujeres, nos llegan a decir, híjole, pues es que es la primera vez que a mí me están preguntando qué opino, o es la primera vez que a mí me están preguntando cuál creo que es la mejor opción para darle solución a una problemática que me afecta directamente, ¿no? Entonces, insisto, el tiempo varía por comunidad, pero quizá al año y medio nosotros empezamos a ver ya y a percibir estos cambios, ¿no? Maga, si quieres contesto Gracias, la Maga. última pregunta de María. No sé si alguien quiera complementar, pero voy contestando. Ella nos pregunta qué rol juega el monitoreo y evaluación desde una visión de sistema en la colaboración entre actores para lograr ese desarrollo en las comunidades. O sea, que el caso de Fondo nos ilustra muy bien cómo se articula un sistema y cómo las teorías lógico-causales básicas y simples nos quedan cortas. Aquí tendríamos que hablar como de enfoque de sistemas y de redes, y eso es para plantear simplemente el mapa de cambio. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer, que te lo planteo como dibujamos y coloreamos, pero fue un poco más complejo, era ver los puntos de intersección de esas
elementos del sistema y ver dónde se iban haciendo los engranajes que desatoraban el sistema. De ahí, de que ya se fueron construyendo estos puntos de intersección, pudimos encontrar cuáles eran los indicadores o los elementos que nos ayudaban a medir lo que queríamos encontrar como cambio. Entonces, se tiene que integrar. Y lo segundo, eso es como para plantear el mapa de cambio como un sistema. Y después ese mapa de cambio, ¿cómo se hace en un sistema de monitoreo? Es en esta reducción y se tiene una visión como compleja y involucrada de la participativa, inclusive como decían hace rato, a partir de que vas consultando a los diferentes actores sobre el cuestionario o sobre la pertinencia de ese indicador o esa acción. Otro punto súper importante para ver el enfoque de sistemas en un sistema de monitoreo y evaluación es que vas teniendo tanto indicadores de gestión, de proyecto y de teoría de cambio integrada, que son los 3 niveles de evaluación que tiene Fondo para la Paz. Y lo último que pasa es que estos sistemas de monitoreo y evaluación transitan hacia sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje a partir de que la comunidad y la organización se apropian de esos saberes que se gestaron, se sistematizaron y se ponen al servicio para la toma de decisión. Decisiones tan simples como, oye, ¿qué onda? ¿Le seguimos apostando a un aljibe o le apostamos a otro tipo de proceso? O más complejos de cómo definimos qué conjunto de acciones o estrategias necesita una comunidad para empoderarse, transitar hacia lo autogestivo y lo comunitario. Entonces, sí, como que son varios elementos que se reducen, pero parten del enfoque sistémico desde el cual se elabora una teoría de cambio. Espero haber sido clara. Gracias, Daniela. Igual la pregunta, como lo decía María, estaba también, bueno, incluía a Carla, y creo que también sería interesante poder escuchar su opinión al respecto, dado que también tiene otra perspectiva que no es, justo como ella decía en su presentación, no es quien tiene trabajo directo en campo, ¿no? Entonces también será interesante escuchar. Pues yo lo que quisiera agregar en una visión sistémica tiene que ver con construir resultados o impactos colaborativos. Es decir, puede ser que como organización, ¿no? Empuje a una comunidad a N número de resultados, pero no olvidemos que esa comunidad está inmersa con otros actores, ¿no? Y con otras acciones y con otras cosas. Y entonces, ¿qué tanto entre todos estos actores de manera sistémica generan estos resultados o estos impactos colaborativos, sean positivos o negativos, etcétera, y coordinar esos esfuerzos? Eso es más complejo, pero finalmente creo que esa es una de las grandes cosas que nos hace falta experimentar, ¿no? Porque muchas veces hay organizaciones muy pequeñas que creen que su contribución es muy marginal y sin embargo no deja de ser importante para un cambio colaborativo. Otra cosa de las que quiero mencionar hoy en día es que yo he estado en muchos foros ahora con esto del COVID y me tocó estar exactamente en un foro con la OCDE y entonces una de las cosas que decían de los gobiernos, no voy a hablar de las comunidades, pero de los gobiernos, es que ya está difícil planear de muy alto, o sea, con tiempos muy prolongados. Eso es muy difícil en el futuro. Entonces, lo que tiene que ser esta planeación, tiene que ser sí una visión de hacia dónde voy, pero como el agua, en cuanto el agua topa con pared, buscar un rumbo por donde sale. Y esa habilidad y esa capacidad de resiliencia, yo creo que las comunidades la requieren, ¿no? Para saber movernos y actuar y innovar y cambiar rápidamente y ágilmente, porque si no, siguen chocando y chocando con pared cuando la realidad ya no va a ser esa. Entonces, creo que una de las grandes cosas es sí planear, pero no estoy tan segura, y eso lo he visto en demasiados foros, si sea tan a largo plazo, ¿no? Sino más bien planear en cortos plazos y redireccionando de acuerdo a los contextos y a las buenas lecturas de esos contextos, ¿no? Entonces, esa era mi participación.
caritas, el saber que les gusta. Muchas gracias, Carla. Maga, no sé si quieres agregar algo o igual responder a la pregunta que hace Gerardo Carlos, que pregunta de si existen convenios con centros de investigación y si es así, de qué manera. Justo no sé, también como lo decía Daniela, no sé si se refiere a convenios para hacer la evaluación o convenios para la operación. Yo entiendo que es para operación. Sí, de cualquier manera, en ambas temáticas, la respuesta sería así. Nosotros forjamos alianzas y forjamos vinculaciones justo que nos permitan fortalecer nuestra operación, ¿no? Entonces, ahorita colocamos nuestros datos en Fondo para la Paz para ponernos en contacto en cualquier caso. Buscamos mucho el voluntariado técnico porque hay muchos elementos en los que nosotros requerimos apoyo para poder trabajar de mejor manera. En fondo se genera muchísima información de diagnósticos y de los mismos proyectos con los que estamos trabajando, entonces sería muy bueno y muy enriquecedor justo el ir sumando más voluntades para que podamos hacer esto que yo decía hace un ratito, ¿no? El regreso de esa información a las comunidades o el procesamiento de esa información para que esté lista para la toma de decisiones e incluso para la incidencia en la política pública, no solo a nivel local o regional, ¿no? Entonces sí, trabajamos con alianzas y de hecho casi en cada ámbito de trabajo de la organización tenemos aliados técnicos y financieros que nos ayudan justo a lograr esa especialización que se requiere para poder coadyuvar a las soluciones a las problemáticas que se presentan por las diferentes regiones con las que trabajamos. Perfecto, muchas gracias, Maga. Pues yo quisiera agregar algo que tiene que ver con la educación. Creo que los centros de educación son una gran aportación de conocimiento. Entonces, creo que hace falta muchísimo más generación de conocimiento para toma de decisiones. No todo es evidencia, o sea, evidencia de evaluación de impacto. Entonces, creo que a muchas organizaciones les está faltando esa generación de conocimiento y es ahí la gran aportación que yo creo que las universidades pudieran brindar, ¿no? Sí, es cierto. Muchas gracias, Carla. Sí, y también justo es rescatar esta parte que también se relaciona con la pregunta que hacían, ¿no? O sea, y que en colaboración vamos a lograr avanzar todos y llegar a este objetivo que tenemos planteado, ¿no? Que es el desarrollo, ¿no? En algún otro panel comentaba ese comentario de que todos buscamos más o menos el mismo fin, ¿no? Las vías que optemos por utilizar pueden ser diferentes, pero al final el objetivo creo que es más o menos similar, ¿no? Entonces es cómo nos aliamos, cómo nos organizamos para entre todos poder llegar y cumplir este objetivo planteado. En el chat están los correos electrónicos tanto de Magali como el mío, que es de Fondo para la Paz. Daniela anteriormente ya había compartido su correo electrónico, también está compartida la página de internet de Fondo para la Paz. Y estamos sobre tiempo. Si tuvieran alguna otra pregunta o comentario, les pido por favor la anoten en el chat para nosotros darle respuesta vía correo electrónico. Y sin más, si mis compañeros tienen algo más que agregar, agradecer. Dani. Sí, solo creo que es bien importante señalar esto, además de todo lo que se ha mencionado y que creo que debe ser las lecciones que vamos a ir aprendiendo de la semana de evaluación, pasa por apostarle a un sistema de monitoreo robusto. Es una inversión de tiempo, esfuerzo de un equipo muy comprometido. Y me encanta verlos. Yo no quisiera dejar de reconocer el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, el sudor, las lágrimas, las discusiones, el compromiso de Fondo para la Paz para tener este sistema. Hay todavía mucho que hacer para hacerlo simple, digerible, adaptado, muchas cosas, pero de verdad que el esfuerzo enorme que han hecho lo agradezco y me siento bien orgullosa de haber conocido y compartido caminar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, igualmente. También igual en el chat Carla compartió ya su correo electrónico por cualquier cosa, ahí está. Y sin más, entonces, pues
agradecerles profundamente su participación en este panel. Esperamos que haya sido de gran aprendizaje, como también lo es para nosotras. Siempre estos espacios nos fortalecen. En esta ocasión, por la situación de pandemia, pues no nos fue posible podernos ver en persona, pero también eso es parte de esta nueva normalidad, ¿no? Poder interactuar entre todos a través de medios virtuales que tenemos a nuestro alcance, y qué bueno que nos sean de utilidad. También está ahorita en el chat para continuar con conversación de este tipo también, y que puedan ver nuestras noticias, actualizaciones y demás está el arroba en Twitter y en Facebook e Instagram. Siempre nos pueden encontrar como Fondo para la Paz. Y pues nada, agradecerles, y que todo esto nos inviten a la reflexión y al trabajo colaborativo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, y también al equipo de Fondo Conectado, Iván, Esmeralda, Cintia, César, Eric, todos. Saludos, Liliana. Nos vemos pronto. Saludos a todos. Sí. Un favor, antes de que se desconecten, ¿se pueden quedar quietas un segundo para que les tome la fotografía? Me sentí como me lo decían en la primaria. Sí, también. En un momentito. Tú nos dices. Siento que estoy congelada. Mario Alberto Calderón, que nos dice que saludos desde Sierra Songolica. Muchas gracias por acompañarnos desde allá. Ok.